Bueno, y entonces estamos acá con David Benavides. David Benavides es el oficiante de este libro, ¿tá? El demiurgo, del costurador de barro, que vamos a hablar sobre él. Yo le voy a hacer algunas preguntas indiscretas, obviamente, y también vamos a ir dialogando para ver qué se trae entre mentes, no solo entre manos, sino entre mentes, y bueno, y cuál es su proceso creativo, si lo tiene, si hay, bueno, todos tienen procesos creativos, supongo yo, ¿no? Sí. David Benavides es profesor de literatura, egresado del SAR, es músico, egresado de la vida, puede ser. Sí, también. También, bueno, nació en Minas de Corrales. No. Bueno, no nació en Minas de Corrales. Como podrán percibir, este muchacho no nació en Minas de Corrales. Eso es muy importante decir. La vida de la primera infancia, los primeros años ahí. ¿Cómo era ese contacto que tú tenías con el portuñol, ¿no? Que justamente el tema de hoy es la literatura embarrada o costurada por tu libro, pero también porque de alguna manera define también un lugar espacio-temporal, poético, geopoético, político, ¿no? que era tu infancia y alrededores, ¿no? Sí. El español lo aprendí de mi madre y el portuñol de mi abuela, que era también una madre, una segunda madre, porque yo me crié en una casa que todos convivían ahí, mi abuela, mi tía, la menor de mis tíos, y mis padres, y el chico que también aparece ahí en el libro, todavía está allá en Blanquillos, es el último que queda allá en Blanquillos. Y de la abuela y del chico particularmente, y bueno, y un poco de mi padre, pero especialmente de la abuela y del chico, aprendí el portuñol. Y bueno, digo, la Alejandra va a negar esto desde su posición de lingüista, pero yo digo que tengo dos lenguas maternas, ¿no? Pero para lugares y momentos distintos, ¿no? Y el portuñol fue también una lengua materna porque, sobre todo en mi infancia, capaz que era más predominante el portuñol que el español. En mi primera infancia yo jugaba en portuñol, no hacía que mis muñequitos hablaran en español, hablaban en portuñol. Uh-huh. Y con los gurises, mis primos y eso era más portuñol que español. Entonces, ese lugar de la primera infancia, ese lugar que es muy especial para la biografía de cualquier persona, ¿no? Ese paraíso perdido está íntimamente relacionado con el portuñol, ¿no? Era el lenguaje de la infancia, ¿no? El campo, en esa casa que es la casa de todas las generaciones de mi familia, donde yo conviví con mi abuela, ¿no? Por eso tan especial y tan importante, porque es el lenguaje con el que yo puedo expresar mi vivencia de mi infancia, de mis afectos más primigenios, de mis memorias más antiguas. ¿Qué se jugaba? ¿A qué jugabas en general? Y bueno, hay algunas cositas ahí pinceladas en el libro, o sea, más que jugar mis actividades, me gustaba mucho irme al monte. Hoy capaz que alguien de ciudad y ¿cómo ese gurí solo en el monte? Sí, chiquito, digo, no sé, 5 años, yo me iba para el monte, mis padres dormían la siesta y yo estaba ya, o sea, 1 kilómetro de casa, metido en el monte o cerca del arroyo. Y tuve mucho ese contacto como el de
¿Viste el de Rodríguez? El cuento Rodríguez. Bueno, ese contacto con el monte era el escenario de mis juegos, ¿no? Con el barro también hay alguna foto de mi infancia con mi prima Nati, que hacíamos tortas de barro, jugábamos mucho con el barro. Y otros juegos. ¿Comían esas tortas? Comíamos también. Vos conocés que mi dieta de mi infancia era bastante particular. Soy testigo de lo que hago. Porque sí, yo tuve una crisis de identidad hasta los 3 años, que yo pensaba con un perro y comía con los perros, estaba como un perro. Agarraba por lo menos fue lo que me conté. ¿No? Los potes de perro con ración o era comida. No, los pucheros que sobraban, ¿no? Ración de perro no había en aquella época, era lo que sobraba de las comidas. Yo comía con los perros. Sí. Un animal. Y era eso, subirme a los árboles. Y bueno, cuando iban algunos, la mayor parte de mi tiempo yo pasaba solo, jugando solo. Qué triste. No, pasaba risa. No sentí esa soledad. Me gustaba, bueno, yo capaz que por eso fue que yo imité a los perros, porque era lo que yo veía más o menos en mi tamaño. Claro, los demás eran todos los adultos de la casa. ¿Era el único? Sí, en ese entonces sí, ahora no. Pero en mi primera infancia yo fui hijo único. Entonces sí, mis juegos eran familiares y cuando iba mi primo, ¡opa! Muy bien ubicado. Hablando en perro. Sí, acá está, mira. Mis amigos de que son muchas sentarse, ¿eh? ¿Cómo le vas a...? Tenía que ser acá en mi falda. ¿Cómo es acá? Sí. Ahorita acá. Gato nunca más participando. Se ofendió. No dando mucha atención. Del papel periférico que le dieron. Como es. Y cuando yo a mis primos también jugábamos en el monte, en la rocha. Bien. Bueno, pregunta. Las cosas se ordenaron como tienen que ser. Y ese portuñol entonces, ¿no? Sí. Ese portuñol que era mezcla entonces del lenguaje de perro, cuando empezaste la escuela, ¿se transformó? Sí, claro, porque la escuela me enseñaba el lenguaje estándar, ¿no? El castellano, y cualquier expresión en portuñol era corregida, ¿no? Capaz que ya con otra mentalidad, ya en mi época, que no era la de, no sé, no era una corrección más mimosa, digamos, pero era una corrección, como decir, no hables así, no, habla así. Y me acuerdo que en sexto de escuela una maestra me dijo que cuando yo fuera a incluir yo podía incluir alguna palabra en una redacción en portuñol, pero debía hacerlo entre comillas, ¿no? La portuñol tiene que entraba, pero en comillas, ¿no? Las comillas se usan para una cita, ¿no? Para algo que no es tuyo, ¿no? Entonces, como que el portuñol era como un ajeno en el texto, ¿no? Algo ajeno, algo extraño, que estaba allí, pero con la señalización, ¿no? Tipo, esto, entre comillas, claro, es un recorte, es otra cosa, es algo raro, entonces va entre comillas, ¿no? Y capaz que en el liceo ya la escolarización estaba completa, ¿no? Escribía completamente en español. Creo que el renacimiento del portuñol en mí como lenguaje para escribir fue en la etapa riverense, acá, ¿no? O sea, en la etapa que estaba ya en el SAR. Ya en el SAR. Que estaba haciendo este estudio. Sí. Y es que hice todo el proceso del éxodo rural por etapas, ¿no? De la campaña profunda a un pueblito intermedio y después a
a la capital departamental, ¿no? Y en este lugar, que estaba más lejos todavía de Blanquillos, de mi campaña y de mi origen, fue cuando sentí más falta del portuñol. Hablábamos el otro día, ¿te acordás? Con aquella gente de que el fronterizo recupera la frontera cuando se va de la frontera, ¿no? Y raro porque yo vine más cerca de la frontera, pero recordé el otro lugar de la frontera. Pero vos saliste, vos al entrar al liceo, al entrar a la cultura. Sí. Claro. Como digamos, los márgenes fronterizos no son meramente geográficos, ¿no? Ni siquiera una zona de influencia, sino que hay como distintos niveles, ¿no? Gráficamente yo estoy más dentro, más en el epicentro de la frontera, sin embargo, no sé si culturalmente, pero sí en la zona de lo académico, estaba más lejos. Lejos, totalmente. Perdona, el otro día hablamos con Verónica. ¿Puede ser que existan diferentes portuñoles? Sí, ¿no? Por ejemplo, yo escucho el portuñol de Ribera Chico y es diferente al portuñol de Pueblo, ¿no? Sí, no sé, el de Corrales. Sí, el de Corrales es diferente al de acá y es diferente al de Blanquillos. Cuanto más a la campaña entras, más el portuñol tiene predominancia del portugués que del español. Sí, me imaginé. Sí. Acá en Ribera está más peleada la cosa, o incluso es el español con algunas palabras del portugués. Y allá en campaña es todo lo contrario. Es casi que es el portugués con un acento muy influenciado por el español y con ciertas palabras del español. Son palabras inventadas. No, sí, palabras inventadas y tal, pero la base es el portugués. O sea, la mayoría de las palabras son del portugués con un acento, con algunas transformaciones o flexiones propias del español o propias del portuñol en sí, ¿no? Entonces sí, también llegar acá y no es mi mismo portuñol, ¿no? Entonces eso me llevó a reencontrarme con el portuñol como posibilidad de escritura, como posibilidad de expresión de mi mundo interior, y sobre todo con el hecho que va a desencadenar el proceso creativo del libro, que es la muerte de mi abuela, ¿no? Claro, muere mi abuela ahí cuando yo ya estoy, justo cuando terminé el SAT, y la forma de hacer ese proceso de luto, ese proceso de duelo, fue escribir en portuñol, porque no podía hablar de la abuela en español, ¿no? Era lejana, porque el lenguaje que me unía a ella... ¿Tu abuela era costurera o costurando por ella hacía las costuras para la familia? Claro. Es una singer, ¿no? Es una... Mi madre es costurera de profesión. Ella trabaja y la abuela costuraba también, pero era para la familia, ¿no? Pero la imagen de las mujeres de la casa en la singer me acompañó toda mi vida prácticamente, ¿no? Y bueno, como decía, el portuñol fue ese lenguaje para hacer el duelo y para rescatar esa relación tan íntima con la abuela en mi primera infancia. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos al Construidor de Barro, ¿te parece? Bueno, antes del Construidor de Barro, tú también escribiste algunas notas periodísticas, ¿verdad? Hablaste sobre Mina de Corrales, sobre la cultura de Mina de Corrales también, y también sobre el lenguaje, me parece. Sí, yo estuve... La nota para Brecha. Sí, siempre estuve ahí en la zona de influencia de Brecha.
algunos artículos publiqué en la revista Ajena, que era la gente de Brecha que la editaba. Brecha es un semanario muy conocido en Montevideo, que es un poco ¿Cómo se llama? Entonces escribiste. Sí, primero fue como en la revista Ajena, que era una revista volcada al interior, ¿no? Un artículo, yo estaba en el SAR, segundo del SAR, y me pidieron un artículo sobre Rivera, fue sobre Rivera, y ahí fue la primera vez que incluía algo del portuñol en una escritura mía, ¿no? El título era Di Tardesini. Era un texto breve, tenía que hablar de cómo yo vivía mi ciudad, ¿no? Era una sección en que pedían a un joven de cada capital del interior que hiciera un texto sobre cómo experimentaba vivir en su ciudad. Y obviamente surgió el portuñol entre esas cosas, y surgió también mi recuerdo de Blanquillos. Después los otros artículos no fueron tan, digamos, culturales. Es un artículo sobre la minería en Corrales, sobre la situación de los empleados allá, la explotación, con la empresa que estaba antes allá en Corrales, y sobre la pandemia, o sea, otro tipo de artículos que no tenían que ver con el portuñol, ¿no? Pero estos poemas fueron haciendo en ese proceso de duelo, como dije, por la muerte de la abuela, pero fueron surgiendo para mí, como mi proceso personal, sueltos, y cuando los decidí juntar y darle cierta linealidad, cierto orden, cierto sentido, fue pensando en mi familia, que estaba atravesando, como yo, por el mismo proceso, ¿no? Y lo que yo expresaba ahí, yo sabía que iba a resonar en ellos, ¿no? Hasta porque cuando publiqué ese pequeño artículo de la revista Ajena de Tardesini, me acuerdo que me contaba, o le contaba a mi madre, tía Macarena, que cuando leía la parte que hablaba de Blanquillos, se iba por la calle y se le caían las lágrimas, ¿no? Y yo no había dicho casi nada allí, simplemente había mencionado algunas cosas que hacíamos en campaña. ¿Sí? Me di cuenta, o sea, esto que resuena en mí resuena en nosotros también, ¿no? Y por ahí, si lo leen, por ahí ese barro que está roto de ellos, ¿no? Que está seco, por ahí puede ser costurado, por ahí puede ser surcido, puede ser sanado. Y ahí fue que surgió la idea del librito, que era ejercicio solo para mi familia, y bueno, y después hay algunos epígrafes. Sí, parece que epígrafes, uno de Eduardo Anachás, otro de Manuel de Barros y el otro de João Guimarães Rosa, o sea que 2-1. Sí, 2-1, por eso, porque la mezcla de ese portuñol es 2-1 del portugués con el español, ¿no? Perfecto. Acá dice: ¿cómo quisiera levantar un edificio de sonidos y de amor? Eduardo Anachás. Y Manuel Barros. Ese verso es de una canción precisamente en que él recuerda su infancia en Mina de Corrales. ¿Y tuvo infancia en Mina de Corrales? Claro, su infancia fue en Mina de Corrales, y la adolescencia en Tacuarembó. Qué bueno, ese dato no lo tengo. Manuel Barros dice, Manuel de Barros, que es un poeta mayor, ¿no? Sin duda, porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. Belíssimo. E João Guimarães Rosa: sertão é isto, o Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é dentro da gente. Maravilha. Bueno, y ¿por qué elegiste? Tal vez en este Eduardo Anachás más
Claro, ¿no? Que tiene que ver con vida coral. ¿No? Sí, y bueno, y el Sí. intento de hacer un edificio de sonidos y de amor, ¿no? O sea, tiene que ver con los afectos, ¿no? Con el intentar, además eso es de justamente del álbum que de Darronchán se llama Surcidor, ¿no? Es el intento de surcir los retazos de la familia, ¿no? Que toda familia tiene sus descosidos, ¿no? Y el Manuel de Barros por justamente esa cita que dice de cuando a gente fala a partir de ser criança a gente faz comunión, ¿no? Eso, porque si yo hablo de la infancia de todos, de mi familia, ellos hacen comunión, ¿no? Después crecieron, se pelearon, pero si hablo de la infancia de ellos hacen comunión, ¿no? Y la idea del libro es intentar ser algo así como algo sacerdotal para hacer comunión, ¿no? Y por último el de Guimarães Rosa, que tiene una lengua que le es propia, ¿no? Ese juego con las palabras, que intento traerlo también a este libro, ¿no? Usar la lengua como un barro que lo puedo amasar y darle la forma que yo quiero, ¿no? Una libertad que por ahí está, capaz que en el español no tengo tanta, ¿no? Como con una lengua tan libre como es todavía el portuñol y como es el portugués de Guimarães Rosa, ¿no? Y además eso, el sertão a gente empurra para atrás, ¿no? Aquel que por ahí alguno quiere desprenderse de la frontera, pero la frontera no sale de él, ¿no? Y bueno, es un poco eso también la idea, o más bien la génesis del libro, ¿no? Cuando más lejos estaba de mi sertão, ¿no? El sertão volvía a rodearme, no estaba ahí dentro de mí. ¿Tú te sentís más fronterizo que bonaerense, más de Minas de Corrales o de Blanquillo? ¿Tiene que ver eso con tu literatura también? Sí, yo soy blanquillense. ¿No sos fronterizo? Sí, Blanquillo es frontera también. Ah, claro. Sí, Blanquillo es frontera también. Pero mi lugar de la frontera es Blanquillo. Sí. Corrales y Rivera obviamente tienen un lugar importantísimo en mi vida, es donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo me formé, ¿no? Pero Blanquillos formó el barro que me constituye. Entonces, ¿Y qué te costuró? Que me costuró, que me sigue costurando todavía, porque cuando estoy medio barreado por la vida voy para allá para sanar. Para juntar los pedazos. Exacto. Pobre, sí. Estamos llenos de metáforas. Sí, ¿viste? Ya no hablas más en portuñol. Ahora sí. Hablar. Claro, lo que pasa es que yo con usted no tengo confianza. Con tu familia hablas. Sí, no sabes que Sí. es interesante porque yo hablo portuñol con aquel con quien tengo intimidad o con aquel con quien lo conocí hablando en portuñol. Por ejemplo, con Chico, que es el casero allá en Blanquillo, hablamos portuñol, solo hablo portuñol. Es con quien yo entreno más mi portuñol. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo gurises en el liceo que yo sé que ellos hablan portuñol porque son de Las Flores. Pero como yo los conocí hablando en español y ellos hablaban conmigo en español, yo hablo con ellos en español. Y yo les dije, ¿pero por qué ellos hablan en español si todos hablamos portuñol acá? Pero es porque no sé, capaz que porque estamos en el liceo, porque son alumnos y no sé, el clic de la cabeza es saber hablar en español. Pero sí, el portuñol sigue siendo una lengua muy de la intimidad, ¿no? Muy con aquel que tengo confianza.